hablamos de la vulnerabilidad del país y las emergencias que ya se reportan por el efecto de las lluvias. Nos acompaña acá en el estudio David de León, el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED. Buen día, David. Buenos días, bienvenido. estar con ustedes. Gracias. David, pues bueno, hemos reportado en estas últimas horas y días pues muchas vicisitudes de poblaciones que viven en alto riesgo por las lluvias. Si pudiésemos hacer un pequeño recuento en esta última semana, ¿qué emergencias ha tenido que atender la CONRED? Creo que se marcó bien a partir del día viernes en horas de la noche cuando teníamos esta fuerte lluvia acá en el departamento de Guatemala y algunos departamentos también del interior. Esa condición pues marcaba la nueva fase o la segunda fase de esta temporada de lluvias 2013. Una fase que siempre viene cargada de mucha actividad ciclónica en el Atlántico. Hasta este momento pues no tenemos ninguna actividad o por lo menos ninguna formación ciclónica. Sin embargo, para el mes de septiembre aún se podría esperar condiciones en este lugar. Pero hemos tenido situaciones que se presentaron durante el fin de semana incluso y que aún hay personas en condición de riesgo en Villahermosa, un sector aquí cerca de la ciudad de Guatemala, en el municipio de San Miguel Petapa. Tenemos alrededor de unas 10 familias que se encuentran en condición de riesgo en esta situación debido a que el río Platanito se está socavando parte de ese sector donde existía un muro de contención. Cabe destacar que en cada uno de estos lugares, al igual que en el caso del departamento de Escuintla, que teníamos inundaciones en más de 10 comunidades debido al desborde de ríos, al río Coyolate, por ejemplo, que han afectado y que aún están inundadas esos sectores. Ya se ha llevado la asistencia humanitaria, pero viene a poner en evidencia la vulnerabilidad que tenemos en Guatemala. Creo que a lo largo de estos últimos años se ha construido y ha aumentado aún más esa vulnerabilidad y hay procesos que no se han dado seguimiento. Y aquí me refiero directamente a los procesos, por ejemplo, en el caso del plan de ordenamiento territorial. Eso es un factor que podría determinar en algunos casos la disminución de eventos como el que ocurre, por ejemplo, en Villahermosa, el no permitir construir en lugares en donde son considerados de alto riesgo. Claro, y que ellos puedan entender por qué se debe. No se trata de que los quieran simplemente desterrar, sino que están ellos en gran riesgo. Claro. Ahora, para poner en contexto a nuestros televidentes y que puedan saber a qué nos estamos enfrentando, hablemos un poquitico de lo que ya hemos vivido. De abril para acá, tú nos decías que ya se reportan muertes y muchos tal vez lo pasamos hasta desapercibido, se reportan muertes de algunos compatriotas, se reportan obviamente deslaves, derrumbes y otras situaciones. ¿Qué ha pasado hasta ahora en cuanto a las lluvias? Y háblanos un poco también de lo que podemos esperar. Claro, bueno, tenemos situaciones que se han presentado desde el mes de abril que marcó el inicio de esta temporada. Claro, se da un proceso primero en el suroccidente, luego en el centro y finaliza al norte del país. Pero se han presentado situaciones como derrumbes o deslizamientos que han ocasionado la muerte de 10 personas ya en esta temporada de lluvias, son las que se contabilizan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han muerto? Por la misma saturación que existe en los suelos, se da los derrumbes, por ejemplo. Recordarán el caso en San Marcos, 4 personas que quedaron soterradas, eso fue en el mes de junio. Solo en San Marcos son 5 personas que han fallecido por esa situación, 3 en Huehuetenango, 1 en el departamento de Alta Verapaz y acá en Guatemala la persona que falleció también en Villanueva el día viernes en horas de la noche, que quedó soterrada también. Pone en evidencia, y es lo que nosotros enmarcamos en nuestro país, y es el análisis que se ha realizado en nuestro país. Las inundaciones no generan muertes, por ejemplo, sino que lo que nos genera mayor situación o víctimas en este caso son los movimientos de tierra debido a la inclinación que existe en algunos, la saturación de agua en los suelos que genera esta condición que se presenta. Y hablamos de más de 140,000 personas que se han visto afectadas por diferentes situaciones, afectados directamente e indirectamente también. Ahora, David, yo pues siempre escucho, siempre que llega el invierno, por ejemplo, que el río Platanitos pues hace estragos, pero esto lo venimos escuchando, que el río Platanitos, o sea, pareciera que vemos, no aprendemos la lección. Claro, pareciera que vemos año con año problemas de personas que viven en las cercanías, en la ribera del río Platanitos, pero ¿qué pasa? O sea, ¿quién tiene que atender eso? Porque ya llevamos fácil unos 15 años escuchando el río Platanitos, o sea, y así hay en diferentes regiones del país.
tiene que tomarse conciencia y es lo que hemos nosotros iniciado el proceso y lastimosamente una de las vulnerabilidades que ocurre en nuestro país es la vulnerabilidad política. Cada 4 años, cuando hay un cambio de gobierno, se da un cambio en todos los procesos que se han iniciado. Por ejemplo, en el caso de los diferentes municipios, las autoridades, en este caso los alcaldes, son los encargados de poner en marcha los diferentes procesos para evitar, en la medida de lo posible, pues tener situaciones de emergencia. Claro, hay que coordinar con otras instituciones o con otros ministerios para poder realizar este tipo de trabajo, pero es necesario, y es a lo que me refiero, respetar y cumplir un plan de ordenamiento territorial. Si se tiene en un municipio, que pues en este caso se busque, y aquí es por el bien de toda la misma población que habita en este lugar, la seguridad que le puedan dar. Ayer, por ejemplo, se daba el lanzamiento acá en Guatemala de una campaña a nivel internacional que se llama ciudades resilientes, ciudades que han sabido o que han, luego de ser afectados, pues han salido adelante poniendo en marcha diferentes procesos. Y resilientes, es la capacidad de sobreponerse a un evento que se ha registrado. Pero, por ejemplo, la persona de Naciones Unidas le decía a los alcaldes el día de ayer que en muchas ocasiones, no solo en Guatemala, sino que ocurre en toda América Latina, que los alcaldes preguntan, bueno, pero al hacer acciones en gestión de riesgo, ¿qué voy a ganar votos yo para mi próxima? Entonces la persona de Naciones Unidas decía que alguien, uno de los mismos alcaldes decía, bueno, lo que yo busco es salvaguardar la vida de mis habitantes, porque recuerden, el que vota es el que está vivo, no el que está muerto. Entonces creo que pone en evidencia la necesidad de que los alcaldes pues se empoderen del tema, que verdaderamente hagan cumplir esto y que no lo hagan a beneficio porque voy a ganar en las próximas elecciones, sino que ganar a la misma población que está viendo que está trabajando en la reducción de desastres. Y ahora si nos hablas un poquitico de lo que podemos esperar, ya sabemos que pasamos una canícula que hablábamos fue de junio, ¿a cuándo decías? Bueno, en caso de la canícula se marcó a mediados de julio y finalizó a principios de agosto. Eso quiere decir un pequeño receso, no hay tantas lluvias, eso de alguna manera ayuda a sobreponerse, la tierra se vuelve a secar, pero estamos iniciando la segunda etapa. ¿Cómo podemos entonces prevenir? ¿Cómo pueden los alcaldes, por ejemplo, empezar a tratar de platicar, como decía Mario, el río Platanitos seguro va a volver a dar problemas? ¿Qué pueden hacer esas personas cercanas? No se pueden cambiar de casa. Ahora mismo, mira las imágenes, estamos viendo gente que está literalmente al borde del precipicio. ¿Qué se puede hacer si no se puede ir a un albergue? Háblanos un poco de eso. Claro, en el caso de los sectores en Villahermosa, nosotros siempre que ocurre esta situación ponemos y se coordina con los alcaldes a nivel municipal la habilitación de un albergue para poder, mientras se da una solución y que las personas no se encuentren en riesgo, que pues, las personas permanezcan en esos sectores. En muchos casos hay personas que pues no quieren trasladarse a un albergue, entendemos perfectamente que sus cosas están en su vivienda, es como perderlo todo nuevamente, van a entrar ladrones, o sea, una serie de situaciones que tienen que tomarse en cuenta, pero pedimos a la población, y es el llamado que se ha hecho también, es que por favor atiendan las recomendaciones de las autoridades. Si estamos indicando que es necesario evacuar, es necesario que realicen ese tipo de acción. Las coordinaciones para seguridad pues se realizan también en esos puntos. ¿Qué esperamos para esta segunda etapa? Una actividad o un invierno o una temporada de lluvia, mejor dicho, más fuerte, más intensa que la que ya vivimos. Podríamos tener para los meses de septiembre y octubre. Recordemos que los eventos que se han presentado en el país, un stand, han sido en octubre, por ejemplo. Se tiene mayor actividad ciclónica en el Atlántico y es al final lo que tenemos también, lo que nos impacta. Que en este caso pues todos nosotros del sistema Conred tenemos ya los planes activos desde el mes de abril, procedimientos que se realizan de monitoreos en cada uno de los sectores. A las autoridades pedimos acercarse también con nuestros delegados de Conred en cada departamento, o si no pues informarnos a nosotros acá por cualquier situación y de esta forma coordinar acciones a nivel nacional. Hablando un poco más de esta corresponsabilidad, si así le pudiésemos decir, de las autoridades locales. Uno ve en estas viviendas, tienen servicio de energía eléctrica, tienen servicio de agua potable. O sea, y cable. Y cable. También hay cable. O sea, ¿qué pasa? Porque están viviendo literalmente en la ladera, como tú decías. Y tienen todos los servicios públicos. Pues. Es un problema, creo que bastante complejo, porque, bueno, si nos remontamos al año de 76, cuando fue el terremoto del 4 de febrero, no existían muchos asentamientos, podría decir que no existían asentamientos acá en la ciudad de Guatemala, por poner una en evidencia.
Luego el terremoto se da la emigración del interior hacia la capital. ¿Y qué ha ocurrido? De que no teniendo un lugar en donde poder asentarse, ocupan estos lugares y pues se establecen esos puntos. Son sectores de alto riesgo en donde no debería de permitirse ese tipo, por ejemplo, en el caso de los servicios, porque le estás, al momento de estar colocando los servicios, estás diciendo, bueno, no hay ningún tipo de problema. Pero es un problema bastante complejo, porque si se da, o sea, si las personas llegan a esos puntos, pero en el caso de las municipalidades no le brindan atención a las personas, entonces tenemos condiciones, por ejemplo, de derechos humanos, de decir, bueno, no se le está dando la atención debida a estas personas. Muchos dicen incluso, ¿por qué no se trasladan esas personas a otro punto? Ocurriría lo mismo, vienen más personas a la ciudad y se estarían estableciendo también en esos puntos. Creo que hace falta, y retomo nuevamente el tema, el plan de ordenamiento territorial, no permitir construir en lugares en donde no se debe porque se consideran de alto riesgo. ¿De quién depende impulsar un poco más ese plan? En cada municipalidad tienen que poner en marcha su plan de ordenamiento territorial. Es decir, el propio habitante de un lugar puede decir, venga, que estamos en un grave problema, ayúdenos. Incluso e insistir. Yo como habitante puedo venir y decir, bueno, en ese lugar no considero que se pueda, o sea, voy, verifico, quiero comprar una casa, por ejemplo, y veo que está en una ladera. Yo que conozco ahora la situación, puedo decir, no, a ese lugar no voy a ir a vivir, pero creo que es un poco de tomar conciencia cada uno de los habitantes y pedirles a las mismas autoridades que hagan el cumplimiento de las leyes. Hablando un poco de un tema de coyuntura, por supuesto no es tu esfera, pero sí tiene un poco que ver. El tema de la deuda flotante y el pago a contratistas y todo esto. El dragado de los ríos, por ejemplo, que los ríos representan una amenaza año con año a las poblaciones que se asientan en las riberas de estos. ¿Cómo está la situación? ¿Qué ríos representan mayor riesgo y vulnerabilidad para las comunidades? Bueno, yo creo que en el caso del Ministerio de Comunicaciones, que es parte de esa situación, ha realizado varias, por lo menos, por poner un ejemplo, el río Samalá, en Retaluleu, toda la actividad del volcán Santiaguito, pues desciende, ahorita que tenemos las lluvias, los lajares descienden por los diferentes ríos, Nima 1, Nima 2, llegan al río Samalá y esos a su vez generan situaciones de emergencia tanto en la cuenca media y también en la parte baja. Por eso hay maquinaria, en el caso del Ministerio de Comunicaciones tiene maquinaria constante ahí, limpiando, realizando ese trabajo de limpieza en el río para que pues pueda continuar con su marcha. Se tiene ahí, si no estoy mal, también en el río Achihuate, ríos en la costa sur, que generan condiciones o inundaciones importantes durante esta temporada, y es el trabajo que pues en este caso el Ministerio de Comunicaciones ha solicitado para poder pagarles y para poder seguir tomando en cuenta esas situaciones. En caso de una nueva etapa de lluvias copiosas como el viernes, que el viernes reportábamos nosotros que había un tráfico impresionante, hubo gente que llegó a sus casas a la medianoche porque había algún tipo de derrumbe, algún tipo de situación compleja, porque tal vez el agua estaba un poco alta y los vehículos no podían circular, en fin, hubo muchas cosas. Si hay una emergencia, pueden llamarlos a ustedes, ¿a qué número los llaman y qué tipo de ayuda podrían recibir de parte de ustedes? Ir a rescatar gente, ¿qué pueden hacer? Claro, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 1566, está habilitado las 24 horas del día, pero también nosotros de forma coordinada se trabaja con cuerpos de socorro para realizar trabajos de búsqueda, localización de personas, luego que se presente alguna eventualidad. Las lluvias, por poner un ejemplo, y eso es lo que hablábamos también de la saturación de agua en los suelos, la lluvia que se presentaba el día viernes era en un tiempo muy corto, por ejemplo, de lluvia, así es lo que ha ocurrido ahora. En un tiempo muy corto se presenta gran cantidad de lluvia, satura los suelos y genera esta condición. Creo que ya esta segunda etapa del invierno pues se viene bastante fuerte. A partir del día de mañana Insibume prevé nuevamente incremento en condiciones de lluvia. Hemos tenido una disminución en estos 2 últimos días. Si bien es cierto, no ha dejado de llover, pero la cantidad como ha caído, o como se registró el día viernes, se disminuyó, pero esta cantidad podría regresar ya para el fin de semana. Finalmente y brevemente, David, sigue siendo una tarea pendiente que los guatemaltecos en un país con las características como este, pues no tenemos como que mucha educación de prevención en cuanto a cómo reaccionar ante este tipo de eventos. Claro, sí sigue siendo una tarea pendiente la cultura de prevención, la promoción de esa situación. Creo que ahorita en el caso de las lluvias generan el 70% de incidentes en el país, pero tenemos volcanes, tenemos la amenaza sísmica, o sea, si no son lluvias, es volcán, o
si no tiembla. Esas son como que las condiciones en las que todos los días los guatemaltecos tenemos que tomar en cuenta. Falta eso, falta que la misma población se integre. Las instituciones podemos tener todos los planes, pero la participación de toda la ciudadanía es necesaria en todo este trabajo de gestión de riesgo. Perfecto. Bien, David, gracias por toda la información que nos has dado esta mañana. David de León, vocero de la CONREG.